bendecido es digno de recibir la alabanza, la gloria, la majestad, la exaltación. 4, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Gracias a Dios. En estas conferencias hemos escuchado bendición de palabras. Y en esta mañana también vamos a oír. Las palabras estamos viendo. Él es la roca y cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Estamos viendo a nuestro Dios vivo que está en los cielos. Este es un cántico de Moisés que pertenece a Dios. Él es justo y recto. Él es santo. Miremos, estamos viendo a nuestro Dios. Ahora vamos a leer Hebreos. Hebreos capítulo 7. Capítulo 7. Y vamos a leer versículo, capítulo 7, Hebreos capítulo 7, el versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahora estamos viendo a nuestro sumo sacerdote, que es el bendito Señor Jesucristo. Y estamos viendo los títulos de él, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. A nuestro Señor Jesucristo puede leer en el libro de los Salmos, su número 24, versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es una pregunta.
¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? La respuesta está en el versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. De tal manera que en el Señor Jesucristo no encontramos ningún pecado, ni mancha. Él es santo, Él es puro, Él es limpio, apartado de los pecadores. Cuando dice apartado, no se junta, se aparta, no consiente, no acepta aquel que comete pecado. Apartado de los pecadores. Estábamos viendo en Deuteronomio, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, sin ninguna iniquidad. La palabra iniquidad quiere decir pecado, maldad, injusticia, muchas cosas. Por eso ahora estamos viendo aquí, dice las palabras, apartado de los pecadores. Gracias a Dios. Vamos a hablar con los hermanos que están en comunión, con las hermanas que están en comunión, con los jóvenes, con las señoritas y los convertidos. Se estaba tratando y se está hablando acerca de la sana doctrina. En la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2 y el versículo 1, dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Doctrina es enseñanza, instrucción. Aquí estamos viendo apartado de los pecadores. Leamos segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora estamos viendo, ya vimos, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, más amplio, más grande, más alto que los cielos. Ahora viene la palabra hermano, hermana, para su pueblo,
Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, a los que son de Él, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora viene la palabra de Dios. Viene la palabra de Dios. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, aquel que clama, aquel que canta, aquel que ora. Apártese de iniquidad. Dice que el pueblo de Dios o la iglesia, por eso hermanos, hermanas, por eso se hacen conferencias, para que el pueblo se aparta de todas las contaminaciones de la idolatría, de la hechicería, de la brujería, de los pleitos, de los celos, de toda contaminación. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida o con la porción del rey, con el vino que bebían. Él propuso en su corazón, lea Daniel capítulo 1 versículo 8. Propuso, qué bueno es proponerse, apartarse de la idolatría, no contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no comer la comida del rey. Ligeramente lea el 17. Dice que a esos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia porque se apartaron. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ya le cité Tito capítulo 2 versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Porque la sana doctrina no consiente, oiga hermano, oiga hermana, no consiente un hombre con 2 mujeres, oiga, no, doble matrimonio tampoco, una mujer con 2 maridos, no, apártese de iniquidad. El creyente debe apartarse del pecado, de la fornicación, del adulterio, de la brujería. Está oyendo, porque hay hermanos, hay hermanas, cuando vienen los problemas en la vida, cuando viene una enfermedad, el médico le dice, para usted ya no hay medicina. ¿Sabe qué dice? Le dice el médico a la familia, por favor, denle comer lo que quiera, porque ella si mucho va a estar 1 mes, 2 meses, va a estar 1 mes o 2 meses, ya ella se va a morir. Muchos creyentes han fracasado, han caído en la brujería, van a buscar a un hombre, a una mujer. No importa que me cortan de comunión, pero que yo sane de esta enfermedad. Solo Dios tiene poder, hermano.
Hermana, solo Dios tiene poder. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en vosotros. Él sí es poderoso. La vida de nosotros está en las manos de Él, y la palabra de Dios dice que el hombre tiene su límite. Cuando llegó al límite, ahí nada más. Llegó su tiempo. Aunque usted busca brujería, hechicerías, otras cosas mal. No, hermano. Apártese. Apártese de iniquidad. Apártese de la idolatría. Está oyendo las palabras. Gracias a Dios. Dice aquí: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Un creyente debe apartarse, no consentir. No consentir. Y si usted obedece a la palabra de Dios, recibe la palabra de Dios y pone por obra la palabra de Dios, será un creyente prosperado en lo espiritual, en lo material. La gloria de Dios se va a manifestar en su vida si usted se aparte. Si usted recibe la palabra de Dios, va a tener bendición, va a tener prosperidad. Está viendo. Pero apártese de iniquidad. Leamos Job, el libro de Job, capítulo 11. Job, capítulo 11. Y vamos a leer los versículos. Job, capítulo 11. Y vamos a leer versículos 13, 14 y 15. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos. 14. Y si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. El 15. Entonces levantarás tu rostro limpio de manchas y serás fuerte y nada temerás. Gracias a Dios, hermanos. Ahora estamos viendo si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echare de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. No hay que consentir con el pecado. No hay que tolerar el pecado. Oiga, hermano, hermana, aquí estamos viendo estas palabras: y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces
Levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Levantarás tu rostro limpio de mancha. Vas a ser fuerte en lo espiritual, no de carácter, no en lo material. Estamos viendo, gracias a Dios, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No, el creyente debe salir, debe apartarse de los cumpleaños. Oiga, de los cumpleaños, parte de la sana doctrina. Oiga, hermana, hay creyentes que no obedecen a la palabra de Dios, y usted no puede esconderse, hermano, hermana, no puede. Se ha visto ahí en las redes sociales. Ahí está el hermano, es el cumpleaños de fulano de tal, adornado con vejiga, papel y un montón de cosas. Quemen cohetes, bomba y una... No, hermano. No, hermana. No se puede. No. Algunos lo hacen por falta de temor, por no obedecer a la palabra de Dios. Lea en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículos 6 en adelante. Cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, dice que una muchacha danzó o bailó, como le quiera entender. Dice que a Herodes lo agradó, le gustó, y le dice a la muchacha: pide lo que quieras y que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Dice que la muchacha, destruida por la madre, le dice: pide la cabeza de Juan en un plato. La muchacha se acerca a Herodes, dice: yo quiero la cabeza de Juan Bautista en un plato. Como que Herodes quiso arrepentirse, como que cambió, pero por el juramento, dice, está leyendo ahí, por el juramento que había hecho y de los que estaban ahí a la mesa, mandó a quitar la cabeza de Juan y lo entregó en un plato. Juan estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel. Ahí hubo muerte, hubo sangre, y usted todavía ahí haciendo todo eso, hermano, hermana. Debe apartarse de iniquidad. Debe salir de ahí. Está oyendo. Aquí no mira usted los que han venido, no mira usted aquí los hermanos con playera. ¿Verdad? ¿Qué tal que se pararon aquí con playera a enseñar la palabra de Dios? Con un pantalón corto. ¿Verdad que no? La palabra de Dios dice que el hombre debe presentarse compuesto. No mira usted ahí las hermanas con pantalón. A algunos estamos hablando con las hermanas en comunión, con los que ya están dentro. Con las personas incrédulas nada que ver. Un día Dios va a tocar sus corazones. Van a entender la palabra de Dios. No, como si miraría una hermana con pantalón, con su pañuelo cubierto, tapado su cabeza y con pantalón.
¿Verdad que no? Porque la palabra no lo permite. No. Le voy a mostrar el texto, Deuteronomio capítulo 22. Por si usted no sabe o ya se le olvidó. Deuteronomio capítulo 22. Y vamos a leer versículo 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. No lo dicen los ancianos, no lo dicen los enseñadores, no lo dicen los siervos del Señor Jesucristo. Está la palabra de Dios. Está oyendo. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Oiga, hermano, oiga, hermana, hay que obedecer a la palabra de Dios. Ya está oyendo. Si usted se humilla, hay hermanas que dicen: conmigo no van a poder, hermanos. Si yo quiero me pongo pantalón, minifalda, corte, pero conmigo no pueden. Le está faltando el respeto a Dios. No quiere cumplir con la palabra de Dios. Estamos viendo parte de la sana doctrina no consciente. Sí, hermanos, hermanas, ya vamos a terminar. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo que vamos a leer, es el capítulo 7. Capítulo 7. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oiga, hermano, en el temor de Dios, no de los hombres. Estamos sirviendo a un Dios vivo y verdadero. A Él estamos sirviendo. Por eso viene la palabra de Dios. Vienen los consejos. Viene la palabra de Dios, hermano, hermana. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y aquí dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y damos gracias al Señor por sus palabras que Él nos ha concedido. Él quiera bendecirla en cada corazón. Leamos
en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, sus versículos a leer es 24 y 25. Y leemos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, así también hermanas, amigos y amigas y hermanos que han sido invitados, oiga bien, damos gracias primeramente por nuestro Señor Jesucristo, por esta persona divina que siendo rico se hizo pobre, para que en su pobreza, hermano, hermana, usted y yo fuésemos enriquecidos. Ya estamos en las últimas enseñanzas de estas conferencias generales que se están celebrando aquí en este municipio La Libertad. Gracias por los hermanos que han venido de otros países, como el hermano de Bolivia, Honduras, Salvador, los estados de Estados Unidos, Homestead, Atlanta, Houston y Nueva Jersey, y Los Ángeles y centro sur de los Estados Unidos. Phoenix, Arizona también. Con todo mi corazón, hermana, con todo mi corazón quiero invitarle a escuchar este segundo mensaje. Es bueno, hermano, hermana, es bueno oír, es bueno meditar, es bueno concretar y es bueno comer la palabra de Dios, como dijo aquel hombre. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría. ¿Dónde? En mi corazón. Vamos al texto. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, a una mujer prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿Verdad que su Biblia tiene un título que dice ahí los dos cimientos? Esta roca, hermano, hermana, esta roca es Cristo, donde cada uno de nosotros hemos creído en Él. Y ahí estamos fundados en Él. Tal vez pasan cosas en la vida, en su vida, en nuestra vida. Como dice ahí, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Viene a mi mente, hermanos, hermana, viene a mi mente en Santiago 4:17 hay un texto que dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? ¿Qué? Pecado. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hermanas, nos manda a perdonar. Nuestro Señor Jesucristo nos manda a amarnos. El Señor Jesucristo nos manda a respetarnos. El Señor Jesucristo nos manda a honrarnos. Oye bien, hermano, máxime en el matrimonio, usted tiene que amar a la esposa,
Usted tiene que amar al esposo, tiene que amar a los hijos y los hijos a los padres. Pero de todo hay, ¿verdad? Hay padres que pelean con el hijo tal vez por terreno, tal vez por negocios, y así parten el pan. Lo están partiendo, ¿qué? Indignamente. Por eso dice allá Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no le hace, ¿qué? Le es pecado, un pecado de omisión, que omite a lo que Dios ha mandado, a lo que Dios manda. Por eso dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, oye, prudente, sensato, temeroso. Oye, hermano, es una bendición. Estando ahí sentado, meditaba sobre lo que es la sana doctrina. Se convirtió en la Pentecostés. No me avergüenzo, ahí me convertí. Pero oía, si alguien quería ser examinado, bautizado, le daban clases de bautismo. Y en la asamblea no. Ese examen que se le hace para ver su fe, la seguridad, que si la muerte le sorprende, ¿a dónde va su alma? Y si está limpia su alma o no está limpia. Tiene que tener esa seguridad el cristiano. Así también la cristiana. Por eso dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y la roca es qué? Cristo. Sí, mi hermano, yo quiero explicar algo. Esta es una metáfora que el Señor explica para hablar casa en nuestra vida. Es su vida, es nuestra vida. Oiga bien, es una metáfora que el bendito Señor usa para enseñar cómo está nuestra vida. ¿Está fundado en la roca que es Cristo o no? ¿Cuál es la seguridad? ¿Cuál es su seguridad, hermana? Porque si Cristo viniera ahorita, hermano, hermana, yo digo amén, nos vamos al cielo. ¿Cuál es su seguridad, hermano? ¿Cuál es su seguridad? Hermanos, en la trayectoria de la vida hay subidas y bajadas, tal vez críticas, como dice aquí, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca y la roca es Cristo. El Evangelio de Marcos. Vamos a hablar Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, su versículo es 35. Otra metáfora, ahora es barca. Sí. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mira, hermanos, a veces, ¿verdad, hermanos? Como humanos, hermana, ¿verdad? Como humanos, llegamos a sentir como que nuestra barca se va a hundir. Tanto problema, usted con la esposa, usted con el esposo, con los hijos con los padres,
en la iglesia, tormentas, ¿verdad? Como que ya nuestra barca ya va a desaparecer, como aquí los discípulos, ellos trabajaron, lucharon, porque en la mente de ellos era que iban a morir, que iban a perecer, porque era fuerte el viento, pero el maestro iba en la barca. Oye, hermano, el maestro va en su vida, hermana. El maestro va en su vida, en nuestra vida. Aquí va nuestro Señor con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos. Tal vez ya con malos pensamientos de ya no seguir, tal vez con malos pensamientos de ya no seguir por problemas en la vida. Hemos explicado que en el matrimonio, de 100 matrimonios, el 25% tiene problemas, ¿sí o no? El 25% de 100 matrimonios, el 25% tiene problemas, ¿ya? Para separarse. ¿Por qué? No se entiende, ya no hay amor, poco amor. Y Dios nos manda a amarnos. ¿Y qué se hizo el amor? Por eso allá don David Vázquez decía: ¿y dónde está el amor de Cristo? Que en la iglesia no se ve, en el matrimonio no se ve. ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está ese amor, hermana? ¿Se recuerda cuando levantó su mano, prometió amor, amar hasta la muerte o hasta la venida de Cristo? Usted dijo: si es posible, si mi marido me lleva a vivir debajo de una ceiba, yo me voy a vivir allá. ¿Qué pasó, hermano? Oiga bien, se levantó, dice aquí la palabra de Dios, una gran tempestad de viento. Luchaban los apóstoles, porque para ellos esta barca iba a desaparecer, se iba a hundir. Pero en la barca iba el bendito Señor. Le despertaron: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Vamos a perecer, vamos a morir. El Señor Jesucristo se levantó tronándose los dedos, ¿verdad que no? ¿Qué dijo Él? ¿Qué dijo Él, hermano? ¿Qué dijo Él? Calla, enmudece, cesó el viento y se hizo grande bonanza. Tal vez ya va a llegar la bonanza en su vida, hermano. Hermano, tal vez ya va a llegar la bonanza en su vida. Hay que tener paciencia. Dice que Dios nos manda a tener paciencia, a amarnos, a perdonarnos. ¿Qué más, hermanos? Por eso Cristo dijo: aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Cantar, leamos. Cantar es otra metáfora. Vamos a hablar de viña. Dice, capítulo 1 y su versículo al leer es 6. Las últimas palabras dice: me pusieron a guardar las viñas, mi viña que era mía. Oye bien, no guardé, la descuidé. Con todo mi corazón, hermano, con todo mi corazón sí quiero que nos coloquemos a este pensamiento. Viña la vamos a tomar personalmente. Usted diga: yo soy una viña. Usted también puede decir: mi esposa es mi viña. Hermana, usted puede decir: mi esposo es mi viña. Padre de familia, usted puede decir: mis hijos son viñas que tengo que cuidar. Ancianos, de la misma manera,
La asamblea es una viña que hay que cuidar, no hay que descuidar. Por eso dice, hermanos, me pusieron a guardar las viñas, mi viña que era mía no guardé, la descuidé. Oye, hermano, la descuidé. Quiero explicar algo. En la Biblia, Dios nos enseña la analogía del matrimonio y nos enseña los problemas que hay en el matrimonio. Lo vuelvo a repetir, hermano. La Biblia nos enseña la analogía del matrimonio y también nos enseña los problemas que hay en el matrimonio. Un susurro. Voy a hacerlo así rápido. En la mujer existe lo que es la menopausia y en el hombre la andropausia. Son efectos secundarios. Pero por esta enfermedad que llega en la hermana, que llega en el hermano, como dice allá, llegan a negarse el uno al otro y eso trae problemas. ¿Sí, hermano? ¿Sí o no? ¿Es cierto, hermano, o no? Cuando la esposa está en esa de la andropausia, llega el marido, mi amor, mi vida, le habla en el oído, ay, quítese de aquí, estoy cansada, desprecio. Y en la calle, mi amor, mi vida, mi cielo. Problema, ¿verdad? Oye, hermano, lo mismo. Llega la esposa, como el hombre tiene la andropausia, lo abraza, ¿verdad? Lo abraza y le habla en el oído, mi amor, mi vida, mi cielo. Le dice el marido, ay, quítese aquí, estoy cansado. Vaya a buscar oficio, va a lavar los trastos. ¿Acaso no hay sentimientos, ¿ve? Oye, hermano, dice la palabra de Dios, me pusieron a guardar las viñas, mi viña que era mía, no guardé. Leamos aquí mismo. 2:15. 2:15. Cantares 2:15. Cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están ¿qué? En cierne, en cosecha. Hermano, vamos a empezar con los varones. El hermano David decía que una zorra puede ser la minifalda. El hermano David explicaba que la zorra puede ser ¿qué? El dinero. ¿Qué más? La fama. Tener dinero, hermano, y tener dinero no es pecado. Hermana, tener dinero no es pecado. Ahora, para usted, ¿cuál sería una zorra? Un joven, ¿verdad? Máxime ahora eso del WhatsApp. Hay que tener cuidado con los mensajes. Hermana, por eso, hermano, usted háblele palabras bonitas a la esposa. Palabras bonitas para que cuando llegue otro mensaje que no sea usted, no le ponga importancia. Pero ¿qué pasa? Nunca le mandó un mensaje a usted de amor y llega otro mensaje con palabras cariñosas. Le manda así, jeje, con una risita, ¿verdad? Y ahí va el fracaso. ¿Sí o no? Mira, hermano, dice la palabra de Dios en el 2:15. Cazar las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre, en cosecha. Ya viene Cristo, hermano, ya viene Cristo, hermana, ya viene Cristo. Está el orgullo también, hermano. Algo que quiero explicar, algo en la Biblia, en Proverbios, dice que el que comete adulterio es falta de ¿qué? De entendimiento, hermano. El que comete adulterio es falta de ¿qué? De entendimiento. También habla la fornica. El que fornica contra su propio cuerpo, ¿qué? Peca.
Quiere decir que el adulterio da mal olor, ¿o no? Hermano, da mal olor, ¿o no? El adulterio. Por eso dice aquí, caza las zorras. Oye, hermano, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre, ya viene Cristo. Si fuera hoy, hermanos, calidad. Segunda de Corintios. Miren, hermanos, tenemos un Padre que nos enseña. Ya es usted, si oye, medita, come, es usted. Por eso dice, el que sabe hacer lo bueno y no le hace, es pecado. Hermano, Dios manda a amarnos, a perdonarnos, a vivir una vida de temor. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, detengamos un momento, lo invito, hermano, hermana, puesto los ojos en Jesús. No ver a la derecha, no ver a la izquierda. Ya viene Cristo, oiga bien. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, hermano, hermana, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, hermana, el amor se enferma, pero no con COVID. Hermana, no con COVID. El amor se enferma con la infidelidad. Cuando el hermano le falla a la esposa, se arruinó. Cuando la hermana le falla al esposo, se arruinó. Ya no hay confianza. ¿Sí o no? Se perdió la confianza. ¿Qué viene a pasar en ese matrimonio? En ese matrimonio empieza ya el celo, el reclamo. Y hemos explicado, cuando en un matrimonio hay celo, sea el marido o la esposa, no hay paz en ese matrimonio. Solamente reclamos, solamente insultos, solamente pleitos. Hasta le dice el hermano, si te sales en una puerta, en otra entra, en otra 6, como que fuera negocio, ¿verdad? ¿Ha oído usted eso, no? ¿Ha oído, verdad? Ya enojado el hombre, enojada la mujer. Allá en Estados Unidos me dijo una hermana, hermano Morita, y yo con ese hombre estoy arrepentida 1000 veces. Oiga, 1000 veces. Va que no dijo 1.000.000 de veces, ¿no? Va que no dijo 1.000.000 veces. Pero si usted está arrepentido de vivir con su esposa, hermano, pero si usted está arrepentido de vivir con su marido, pero cuando se casó, ¿verdad? Te amo, mi cielo, mi vida. Oye, hermano, así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, ya viene Cristo, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El que sabe hacer lo bueno no lo hace, es pecado. Aquí nos manda a perfeccionarnos en la santidad en el temor de Dios. Segunda de Timoteo, creo que es el último texto. Segunda de Timoteo 2:21. Segunda de Timoteo 2:21. Mira, hermano, nuestro Señor Jesucristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Una iglesia que dice amén, que venga el Señor. Si fuera hoy, calidad. Dice 2:21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, hermano, hermana, útil al Señor. ¿No quiere? ¿Verdad que todos deseamos ser útiles, hermano, o no? Hermana, ¿verdad que todos deseamos ser útiles en el Señor o no? Sí, todos. Por eso dice, así que si alguno se limpia de estas cosas,
será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesta para toda buena obra. Ya viene Cristo, hermano. Hermanos, nuestro Padre es un Dios poderoso, misericordioso, presto para enseñar. El último texto, Proverbios, solamente lo voy a leer, Proverbios 24. Proverbios 24. Su versículo a leer es 30. Leamos. Pasé junto al campo del hombre perezoso. ¿Quién es un perezoso? Indolente, haragán, ocioso. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. 31. Y aquí por toda ella había crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz y sus cercas de piedras estaban ya destruidas. 32. Miré, oye hermano, hermana, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Hermanos, con todo mi corazón quiero decirle, siga adelante, hermana, siga adelante, sigamos adelante, ya viene Cristo. Si fuera hoy, nos vamos al cielo. Por eso dice un texto: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, hermano, para que vuestro ánimo, hermana, no se canse hasta desmayar, que usted diga, si así es, mejor me quedo. No, hermano, adelante, ya viene el Señor, damos gracias a Él por estas palabras y Él quiera bendecirlas en nuestros corazones. Continuemos con el Evangelio según Lucas, en el capítulo 1 y el verso 3 y 4, en el nombre del Señor Jesús. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Gracias a Dios por el Señor Jesucristo y también gracias a Dios por el Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros, para guiarnos, no solo para leer, para explicar algo la palabra, sino también para darnos fuerzas para oír y entender la palabra, porque es muy importante oír y entender. Pero para entender, Santiago dice en su carta 1:19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para enojarse y tardo para hablar. Estamos oyendo lo que el Señor dice a través de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Todas las cosas tienen su origen. Y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruido. Es lindo conocer bien las cosas, ¿verdad?
Si usted conoce bien un camino, va a ser una buena recomendación. Pero si medio lo conoce, lo que va a hacer es extraviar al pobre caminante, al pobre viajero, porque no conoce bien el camino, no lo va a encaminar bien. Pero si conoce bien, si a mí me preguntan este camino de aquí para la capital, ya lo conozco un 75%. Me preguntan qué pueblo hay en el camino, yo se lo puedo decir porque tengo más de 45 años de estar viajando. Puedo decir, ya conozco un poquito, un 60-70% bien. Pero viene usted por primera vez, segunda vez, no creo que ya lo conozca bien. Para que conozcas bien la verdad en las cuales han sido instruidos. Hay creyentes que ya conocen bien la verdad, pero hay quienes no lo conocen bien todavía. Y los que no conocen bien la verdad, fácil se pueden extraviar. Fácil. En el tiempo de Pablo se levantaron unos hermanos y dijeron que la resurrección ya se efectuó, ya sucedió. Cuando Cristo murió, el velo del templo se abrió de arriba para abajo, se rompió de arriba para abajo. La tierra tembló, las piedras se quebraron, los sepulcros se abrieron, los cuerpos se levantaron y ya se efectuó la resurrección. Ya no hay más resurrección. Y extraviaron a muchos, se desviaron unos, porque dijeron entonces ya no hay resurrección, la resurrección ya se llevó a cabo cuando Cristo murió. Se extraviaron algunos hermanos. ¿Por qué cree usted? Porque no conocían bien la verdad. En el tiempo de Cristo estaban los fariseos y estaban los saduceos. Los saduceos decían, no hay resurrección, no hay espíritu y no hay ángeles. Mateo capítulo 22. El Señor se encontró con unos saduceos y le dijeron, Señor, aquí a una mujer se casó 7 veces. 7 veces se casó la mujer, en Mateo 22. Se casó la primera vez, se murió el hombre, se casó con el segundo hermanito y así se casó con los 7 hermanos y por último se murió la mujer. Ahora, ¿cuál de estos 7 van a ser el marido de ella en el reino de Dios? Oye, cuando no se conoce la verdad. ¿Qué dijo el Señor? Ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, pero los que serán dignos de aquel siglo ni se van a casar ni se van a dar en casamiento, porque serán como los ángeles de Dios. Mateo 22, ¿verdad? Y las primeras de Juan, capítulo 3, amados, ahora somos hijos de Dios, aunque no se ha visto lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él, como Él es. Seremos como los ángeles de Dios, Mateo 22, ¿verdad? Semejantes a Cristo, tercera de Juan, capítulo 3, versículo 1, ¿verdad? Se llama conocer la verdad, bien la verdad. Es muy importante conocer bien la verdad. Voy a hablar un poquito de eso. En el capítulo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que trace bien, que usa bien la palabra de verdad. Qué lindo es usar bien la palabra de verdad, ¿verdad? En la primera carta que escribió a los Corintios 14, 29, primera carta a Corintios 14, 29, los profetas hablen 2 o lo máximo 3. Esa es la doctrina, ¿va? Los profetas tienen que hablar 2 o lo máximo 3. Y los demás que juzguen, dice, ¿verdad? Ustedes tienen todo el deber de juzgar
los mensajes del primero, el segundo y el tercero. Tienen todo el derecho de juzgar. Algo que tienen duda, pregunten al que lo enseñó. ¿Verdad? Si usted no entendió bien, pregunte al que le enseñó la palabra. Porque nosotros somos llamados a enseñar, a trazar bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2, versículo 15. Pablo le dice en la primera carta a Timoteo 5:17: los ancianos que gobiernan bien son dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, porque hay ancianos que son ancianos por su edad, por su testimonio, ya tienen tiempo de ser creyentes, han guardado su vida y los han tomado en cuenta. Pero ahí dice, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Los que gobiernan bien. Hay ancianos que tienen buen gobierno en la iglesia, hermano. Cuando en la iglesia hay buen gobierno, la iglesia prospera, crece. Pero cuando la iglesia no tiene buen gobierno, la iglesia no prospera. Puede tener unos 50, 60, hasta más de años, y lo mismo, están los mismos hermanos, no hay prosperidad. Dice que los ancianos tienen que aprender a gobernar bien. Pero voy a referirme al texto que estoy meditando aquí, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Conozcas bien. Hay que tratar de conocer bien la verdad para no extraviarnos, ¿verdad? Para que nadie nos engañe, para que nadie nos lleve al error. Por ejemplo, ¿qué vamos a pensar? Las cosas desde su origen. Muy importante ese, mire, Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Eso lo hemos leído, lo tenemos en la memoria probablemente, pero lo vamos a leer. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Especialmente el 15. Dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo es cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Son dos cosas: arrepentirse y creer en el evangelio. Es muy importante en la vida de todo creyente tener el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Creer es mandamiento del Señor. Primera de Juan 3:23. Y ese es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 3:23. Es mandamiento creer en el Señor Jesucristo. Y es mandamiento también arrepentirse. Es muy importante. Alguien enseñaba hace unos días sobre el nuevo nacimiento, y enseñaba a él como hay que juzgarla. Enseñaba a él: el nuevo nacimiento es bautizar a la persona, es bautizar. Si el nuevo nacimiento fuera bautizar, bautizamos a toda la gente, todos los que estén de acuerdo. Nada que ver con el bautismo, el nuevo nacimiento. Muchos se han bautizado hasta 3, hasta 4 veces, y cuando viene el Señor se van a quedar. ¿Y por qué se van a quedar? Porque nunca hubo en su vida el arrepentimiento. Nunca hubo en su vida el arrepentimiento. Le voy a leer, mejor lo voy a leer más. O sea, lo voy a citar mejor. Si usted lee en el capítulo 2:5 de Romanos, dice: mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mas por tu corazón no arrepentido, tu dureza. ¿A quienes han oído el evangelio años atrás, pero en su corazón ya no entra la palabra, revira,
como echarle agua a la piedra. Ya no entra la palabra, ya no quebranta el corazón. En el capítulo 2:36 de los Hechos, y al oír esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Hoy el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y vino a hacer conciencia al hombre de pecado, a convencerlo de pecado, a producir en el corazón del hombre una tristeza de haber pecado contra Dios y decir: ¿qué haremos? Lo mismo el 16:31 de los Hechos: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Digo el carcelero de Filipo a Pedro y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tuvo un arrepentimiento de pecado y la fe en Jesucristo para ser salvo. Se llama nuevo nacimiento. ¿Se convence o no se convence? La primera carta que escribió Pedro, él escribe y dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio. ¿Qué usa Dios para llevar al arrepentimiento a la gente? La palabra del Evangelio. ¿Qué usó Dios a los que se juntaron por primera vez en la casa de Cornelio? Cornelio era un hombre religioso, devoto, porque oraba 3 veces al día, no le faltaba su oración. A las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde todos los días, temeroso de Dios, y hacía limosnas al pueblo. Un buen hombre, con buenas obras. Sin embargo, le dice el Señor: vas a mandar a Pedro a la casa de Cornelio, vas a mandar a tus hombres, tus soldados, vas a ir a tener a Pedro, que está posando en la casa de un Simón curtidor, y él te va a hablar palabras por las cuales vas a ser salvo tú y tu casa. En el capítulo 15 de los Hechos hay un versículo, parece que es el versículo 9. Oyeron por boca del apóstol Pedro la palabra del Evangelio. ¿Qué fue la palabra que predicó Pedro en la casa de Cornelio? Pues Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando la paz por medio de Jesucristo, y este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó después del bautismo de Juan en cuanto a Jesús de Nazaret, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A esto lo mataron colgándolo en un madero, pero Dios lo levantó a los 3 días, triunfante y victorioso. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Los que oyeron el mensaje se convirtieron a Jesucristo, aceptaron al Señor esa misma tarde oyendo el Evangelio. ¿Se da cuenta? Cornelio era un buen hombre, pero tuvo que oír la palabra del Evangelio y entregarse a Jesucristo para ser salvos. Por eso Pablo le dice claramente a los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación se recibe por la fe en Jesucristo. No lo compra nadie la salvación. La vida eterna se recibe cuando aceptamos a Jesucristo, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva y don de Dios. 6:23 de Romanos y 2:8 y 9 de Efesios. ¿Ya? Aquí comienza la doctrina de Jesucristo. Es el origen de la doctrina. Aquí basó su doctrina el Señor. El tiempo es cumplido
el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Ahí comenzó su doctrina del Señor Jesús, con otras palabras. Y los que creyeron fueron bautizados, como hoy, y fueron añadidas aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero comenzó su doctrina con arrepentidos y creed en el Evangelio. Ahí comienza la doctrina, es el origen de la doctrina. Es la AE de la doctrina, sin embargo muchos lo desconocemos. ¿Sí? Porque ahí es donde comienza la doctrina del Señor Jesús. ¿Algo más? Especialmente voy a leer 1 Corintios 11:26 para mostrar algunas cosas que tenemos que conocer bien. Es el principio de la doctrina de Jesucristo con el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Ahí comenzó, es el origen de la doctrina, ahí comienza su doctrina. Capítulo 11:26, primera carta a los Corintios, o 11:23, especialmente el 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Qué texto más que nos puede ayudar en este versículo? 10, capítulo 10, más claro el capítulo 10, el versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Pregunta. Decimos sí. ¿Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Pregunta. Contestamos sí, es la comunión del cuerpo y de la sangre del Señor. Pablo no estuvo presente cuando el Señor instituyó el partimiento del pan en el aposento alto. El partimiento del pan lo instituyó el Señor, lo estableció el Señor en el aposento alto, no fue en el templo, en el aposento alto, en un cuarto prestado. Ahí comió la Pascua con ellos. Después de haber comido la Pascua, tomó un pan y dijo: este pan es mi cuerpo que por vosotros es dado, es entregado. Haced esto en memoria de mí. Después de haber comido el pan, tomó la copa y dice: este pan es el nuevo pacto, esta copa es el nuevo pacto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama para el perdón de los pecados. Y Hebreos 9:22 dice que según la ley tenía que haber derramamiento de sangre para haber perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. 9:22 de la carta a los Hebreos. Un pan y una copa. Y es un solo pan, una sola copa. No son dos. ¿Qué hay que echar en la copa? Producto de la vid. El Señor Jesús dijo: no beberé más del producto de la vid hasta que lo vuelva a beber con vosotros en el reino. En el milenio el Señor va a celebrar la Pascua con los discípulos. Pues en el milenio. Que como nosotros vamos a estar en el milenio, vamos a estar con Jesucristo en el cielo. Sin embargo, con Israel se va a celebrar la Pascua en la tierra en el milenio. Pero estamos aquí en el partimiento del pan. La noche que fue entregado, tomó pan. ¿Y por qué lo hacen ustedes de día, pues? Y no dice que de noche, pues. El que conoce bien la verdad no lo van a delirar. No se va a delirar. El que conoce bien la verdad no le pasa nada. Porque luego le va a citar Hechos 27. El primer día de la semana, junto a los discípulos para partir el pan, el Espíritu Santo, según el capítulo 16 de Juan, vino y el Espíritu Santo vino a poner su día. ¿Qué día puso el Espíritu Santo? El día primero de la semana. ¿Ya? ¿Se le quedó? Porque si usted no va a conocer bien la verdad,
se va a extraviar, lo van a dilerar, se va a quedar dilerando. Dice, entonces, ¿y por qué estamos partiendo el pan el primer día de la semana? Pues, si Él lo hizo de noche, pero el Espíritu Santo vino a poner el día, y el día fue el primer día de la semana, junto a los discípulos para partir el pan. ¿Ya? Hay que conocer bien la verdad. Producto de la vid, vino de uva y un pan. Un pan. Le van a preguntar, pero ese pan tiene que ser sin levadura, porque el Señor se comió panes sin levadura, y ese pan tiene que ser sin levadura. Usted conoce bien la verdad, no hay problema. Dice usted, sí, es cierto, la vida de Cristo es un pan como un pan sin levadura, pero cuando Él murió por nuestros pecados. Dice que Él llevó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero. Él murió por nuestros pecados, y ese pecado representa la levadura. Murió por nuestros pecados. Eso miramos en el pan, cuando partimos el pan, si Dios quiere, para el día de mañana, cuando bebemos la copa el día de mañana, y luego, 1 Corintios 16:1, ¿verdad? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros se va juntos de una vez. Después del partimiento se va a la colecta. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte de algo, según haya prosperado. Por ahí no lo hacemos así, ¿verdad? Porque si hiciéramos según la prosperidad, hubiera ofrenda suficiente en la caja, hubiera ofrenda suficiente para los enfermos, ¿verdad? Porque ese es para los santos. Yo he hecho énfasis sobre el texto capítulo 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos. Para los santos. ¿Para qué es esa ofrenda? Para los santos. Cuando se enferman los santos, esa ofrenda se toma para dar una ayuda a los santos. Se accidentó fulano de tal hermano que está en comunión, esa ofrenda es para los santos, dar una ayuda al hermano. ¿Eh? Se va un viaje un hermano y es pobre para sufragar su necesidad, esa es una ofrenda para los santos. ¿Ya? Por eso no hay que negar la ofrenda, hermano. No hay que negar. Yo hallo raro que, hermanos, fíjense, se accidentó fulano de tal. Fulano que está enfermo, haga una colecta, hermano, haga una colecta. ¿Y el que está en la caja qué? ¿Y la ofrenda que está en la caja qué? De hermanos ancianos, miren, hay hermanos que ya están grandotes, ya de edad, ya están grandes, y debe funcionar bien el Espíritu Santo en nosotros para hacer las cosas en el orden divino. La ofrenda para los santos. Para que conozcas bien la verdad en las cuales han sido instruidos. Ayer oímos un poco la instrucción, ¿verdad, hermano? Acerca de la mujer que no debe enseñar en la congregación. 1 Corintios 15:34, 15:37 son mandamientos del Señor. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 11, que son los dos textos donde la palabra nos da toda facultad que la mujer no debe hablar en la congregación. ¿Conoce bien la verdad? Sí, así dice ahí. Es congregacional, ahí es congregacional. Aparte, en lo particular, si las hermanas andan con la boca cerrada en lo personal, en lo particular, es problema de ellas. Ellas pueden hablar la palabra en lo personal. Ellos lo pueden hacer. Si no hablan, es problema de ustedes, hermanos. Ustedes tienen derecho de hablar la palabra personal, familiar, donde no es aquí en la congregación, aquí sí no, pero personal se puede. ¿Ya? Ese es lo de conocer bien la verdad, ¿no? ¿Sí? Pues si las mujeres predicaron en el tiempo pasado, Ana es que era profetisa, sí era profetisa, pues. Hablaba la palabra de Dios, los que esperaban la consolación en Israel, pero era una personal, particular, congregacional. El Espíritu Santo dice, no permito a la mujer, no, dice el Espíritu Santo. Si usted dice sí, su problema, pero el Espíritu Santo dice no. Se llama conocer bien la verdad en las cuales han sido instruidos. Hay instrucciones, ¿verdad, hermano? ¿Qué más? Hay un montón, hermano, pero voy a leer otro punto de la palabra del Señor que está por acá. Vamos a ver, hay otro punto. Capítulo 1 Pedro, capítulo 3, por favor. Primera carta que escribió San Pedro.
para que conozcas bien la verdad en las cuales han sido instruidos. Hay instrucción, solo que las instrucciones cuesta retenerlas, cuesta aprenderlas, porque hay quienes son instruidos pero no aprenden, hombre, no aprendemos, cuesta aprender. 1 Pedro capítulo 3 versículo 1. Asimismo vosotras mujeres en comunión cristianas, estad sujetas a vuestros maridos, para que los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Oigan, hermanos, el Espíritu Santo en esta carta, capítulo 3, versículo 1, está hablando con las mujeres en comunión. ¿Qué quiere el Espíritu Santo? Que las mujeres estén sujetas a sus maridos, dice. Que no estén mandando a su marido, ¿verdad? Yo he dicho más de una vez de aquel hermano que me decía a mí, yo hermano, dijo, el Espíritu Santo dice que las mujeres tienen que estar sujetas al marido, pero en mi caso mío no, dijo, yo estoy sujeto a mi esposa, decía él. Porque si yo no me sujeto, es un problema en la casa. Y para evitar problemas, mejor me sujeto yo a mi esposa. Nos vamos a la capital mañana, está bien mi hija. Nos vamos a tal lugar mañana, está bien mi hija. A evitar problemas, dijo. Es al revés, ¿verdad? El Espíritu Santo nos dice así. Dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres. Hay mujeres que tienen buena conducta, hermano. ¿Ha leído usted en la Biblia? No. 1:6 de Lucas. Zacarías y Elizabeth, ambos eran justos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Zacarías y Elizabeth. ¿Qué otro? Apolos, Priscila y Aquila. Bueno, hay más matrimonios que usted encuentra en la Biblia que fueron buenos matrimonios, buenas mujeres, buenos hombres. También encuentra matrimonios disparejos, como el matrimonio de Abigail con Nabal. Abigail era una buena mujer, de buen entendimiento, pero Nabal, insensato, era duro, agarrado, Nabal. Y la mujer, de buen entendimiento. Se lo quitó Dios a Nabal y se lo dio a David. Con David sí funcionó, porque los dos eran justos delante de Dios. Job era un buen hombre de Dios. Su mujer, como una de las mujeres fatuas has hablado. Oh, lástima cuando es una pareja dispareja, ¿verdad, hermano? Debe haber una pareja. Por eso aconsejamos a los hermanos, a las hermanas que están solteras, a orar mucho al Señor. 7:11 de Mateo dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Usted le va a pedir a su esposa: Señor, concédeme una a mi esposa, porque yo quiero trabajar en tu obra, quiero predicar, y si es enseñador, si uno de los ancianos, tiene que ser una buena mujer, sujeta. Porque si la mujer no es sujeta, no es una ayuda idónea para usted, la mujer nos puede arruinar. La mujer lo puede arruinar al uno. Sí. Lo mismo los hijos. Si los hijos no colaboran con nosotros, los hijos nos pueden arruinar también, ¿verdad? Y lo triste y lamentable es porque la palabra dice, es decir, la condición de un hombre así: el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Dice, ¿verdad? Hay que aprender a gobernar la casa, a tener un buen gobierno en la casa, para tener un buen gobierno en la iglesia. Entonces, estamos aquí con las santas mujeres. Están sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres. La conducta habla mucho, ¿verdad? Hay quienes no usan la palabra, no hablan la palabra, son mujeres muditas, no hablan. Tal vez ni un himno cantan en la casa, ni un coro en la casa, en su cocina. Tal vez está en su trabajo, pero no hablan una palabra en su trabajo. Pero si tiene buen testimonio, el testimonio habla. El testimonio habla. Dicen: tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Eres cristiano? Tu forma de hablar, de negociar, de trabajar, hasta de vestir, te dice que eres cristiano. Por eso, santas mujeres, a vestirse honestas. Porque hay hermanas muy deshonestas para vestir. Unos vestidos
sellados al cuerpo, mostrando su cuerpo. No están mostrando que son cristianas. No están mostrando que son cristianas. ¿Qué están mostrando? Que son mujeres carnales, ¿sí? Que andan en la carne. La mujer cristiana tiene que ser honesta para vestir. Honesta para vestir. Para mostrar con su testimonio que es cristiana. Porque si está deshonesta para vestir, dicen, ¿usted es cristiana? ¿Sí? No creo. Su forma de vestir no muestra que es cristiano, que es cristiana. Entonces tenemos que mostrar, como dice aquí la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Si seguimos leyendo, tengo que leer a Juan 11. Muchos creían en Jesús. ¿Por qué creían? A causa de Lázaro, quien había muerto, que el Señor lo había resucitado, y venían para ver a Jesús, pero también para ver a Lázaro, si era cierto. Y a causa de Lázaro, muchos creían en Jesucristo. De manera que fue de bendición la muerte de Lázaro. Fue para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Sí? A través del testimonio, muchos pueden ser ganados sin palabra. A través del conducto de las hermanas, como a través del conducto de nosotros los hombres también. Que el Señor nos ayude a entender algo de la palabra que hemos leído, hemos meditado esta mañana, y que la bendiga en nuestros corazones. 179. presencia de nuestro Señor Jesucristo con nosotros, con la presencia de todo tu pueblo, los ancianos que han venido de diferentes lugares.
bendito Padre, por tu pueblo que se ha esforzado para llegar a este lugar. Gracias por tus palabras que nos has dado, que son espíritu y son vida. Ayúdanos para guardarlas y obedecerlas, a fin de que podamos disfrutar de sus ricos frutos. Guíanos en todo, en este día, en lo que resta, para que en todo tu nombre sea glorificado. Por todo eres digno de recibir la gloria, el honor, la alabanza y las acciones de gracias, en el precioso nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén.